Hi bitches, it's me, I'm back. Hoy vengo a contaros una cosa de la que llevo un tiempecito ya dando vueltas y de la que quería hablar. No he estado preparada hasta ahora, supongo. Es un tema súper personal, es un tema súper íntimo, pero me apetece mucho compartirlo y compartir como todo el viaje. A mí me ayudó que otros lo hicieran, entonces pues bueno. No sé por qué estoy manteniendo tanto misterio y tanta tal si ya estáis viendo en el título ¿de qué va esta situación? pero bueno, simplemente quería hacer este disclaimer más que nada porque voy a hablar principalmente de mi historia personal, entonces pues bueno, no estoy haciendo ninguna generalización, que ya está, que voy a contaros mi historia. Resulta que yo llevo y vengo dándome cuenta desde hace bastante tiempo, pero los últimos meses han sido como muy precipitado de darme cuenta de cosas, de que no soy una persona heterosexual, es decir, no me siento atraída solamente por las personas del género opuesto al mío, es decir, los hombres. Eso es lo único que tengo claro, que no soy heterosexual. Ahora, a partir de aquí, después de escucharme mucho, de pensar, de leer, de ver a gente hablando sobre cosas parecidas, topé con la definición que Robin Ochs hace de bisexualidad. Y la verdad es que cuando la leí me sentí muy en resonancia con ella. Robin Ochs dice que se llama a sí misma bisexual porque es capaz de reconocer que tiene el potencial de sentirse atraída por gente de más de un género, de forma romántica o de forma sexual o ambas. No necesariamente al mismo tiempo, no necesariamente de la misma manera y no necesariamente en el mismo grado. Pues yo cuando he leído esto ha sido como okay, right, that's very much me. Creo que la definición de Robin Ochs está muy bien porque no hace referencia a la dualidad de los géneros hombre y mujer. Podría ser perfectamente aplicada también a la pansexualidad. Si entendemos la bisexualidad como que te sientes atraída por hombres y mujeres y la pansexualidad como que te sientes atraída a la gente independientemente de su género. Yo voy a hablar de bisexualidad en este vídeo porque de momento simplemente me siento más cómoda con el término, tampoco hay mucho más racional detrás. Para mí el punto de cambio de paradigma en mi vida ha tenido que ver con la idea de que los chicos y las chicas no me gustan de la misma manera, ni te tienen que gustar de la misma manera para ser bisexual. Es decir, yo toda mi vida me había pensado que una persona bisexual es una persona que le gustaban los chicos y las chicas 50-50, que igual te tirabas a un tío que te tirabas a una tía y que las cosas que te pasaban por dentro eran las mismas. Y nada más lejos de la realidad. No necesariamente te tienen que gustar ni lo mismo, ni porcentualmente, si eso se pudiera medir en porcentajes, me he dado cuenta de que tienen cualidades muy distintas la forma en la que me siento atraída hacia una mujer de la forma en la que me siento atraída hacia un hombre. Creo que esto es bastante común y para mí darme cuenta de eso fue bastante clave. Pero para entender cómo he llegado hasta este momento creo que es importante compartir mi historia, la evolución. Esto es como uno de esos momentos en las películas en los que se congela el marco y hay una voz que dice: Os estaréis preguntando cómo he llegado hasta aquí. Bueno, pues nosotros retrocederemos hasta la primera vez que yo tuve un encuentro con el otro lado. Os traigo amor. No sé, tendría como 13 años o 14 y una amiga del pueblo un día me dio un beso y yo me quedé así. Y lo rechacé enseguida, of course, en plan, What? ¿Qué ha pasado? y se quedó ahí, en un beso. O sea, quiero decirte, yo tenía 13 años. Yo no sabía de la existencia de diversas orientaciones sexuales. A ver, tampoco soy un extraterrestre y evidentemente sabía que había gays y lesbianas y demás, pero como que nada de eso iba conmigo. Flash forward hasta primero de carrera, una de mis amigas más cercanas de esos primeros años de la uni era lesbiana y un día quedamos y me enrollé con ella. Bueno, quedamos, nos pusimos hasta las cejas de chupitos y básicamente me comió la boca en el baño. That happened. Lo que pasa es que fue una experiencia un poco extraña porque ella sentía cosas por mí, no sabíamos, lo gestionamos un poco mal, yo estaba empezando con un chico. En general, en conjunto, la experiencia fue bastante negativa, entonces como que también eso cerró otra puerta. Pero bueno, y luego con otra chica de mi clase de arte dramático, pues también me enrollé una noche de fiesta. Aquí parece que hay un patrón, ¿no? Desinhibida, de fiesta, borracha, lo que sea, me enrollé con una tía.
Eso yo lo pongo ahí, vosotros ya en vuestra casa ya... Voy salpicando para que la gente en su casa vaya... Pero una vez más, todo esto no iba conmigo. Ah, bueno, sí, lo he probado tal y sí, me enrolla con unas tías, pero de jajas. De jajas. Jajas. Seguía sin sentirme nada involucrada ni con el colectivo, ni yo me identificaba como bisexual, ni hostias en vinagre. Esto era como, bueno, es igual. Up until 2018, hace 2 años, cuando pasó una de las cosas más significativas en mi vida reciente. Por muchos motivos, este es uno. Y es que me mudé a Barcelona. Una vez llegué a Barcelona, casi instantáneamente empecé a conectar con gente maravillosa, gente muy, muy bonita que todavía tengo en mi vida de una forma muy cercana y que se movía mucho dentro del mundo LGTBIQ+, o sea, dentro del mariconeo absoluto. Y a mí eso me dio la vida a la vida, o sea, decir, ¿qué me he estado perdiendo y por qué no he formado parte de esta maravilla de mi mundo antes? Para mí, por lo menos, fue una puerta al autodescubrimiento y una puerta a la libertad. Uno de los momentos de mayor revelación que yo tuve en esta época de Barcelona fue una noche que salimos a una fiesta, era una fiesta queer, italo disco, purpurina, te daban guantes y una máscara, era como lo más fucking extra. Y llegué ahí, estábamos bailando, tucu, tucu, tu, y me miro across the dance floor con una nena. Y total, que bailecito, miradita, nos empezamos a enrollar. La cosa empezó a ponerse un poco más caliente de tal, y la nena empezó como a ser más sexual. Y yo me di cuenta de que no me apetecía mucho estar ahí, me apetecía estar de vuelta con mis amigos. Lo que pasa es que en vez de decirle, amiga, gracias, te agradezco mucho este buen rato, pero ahora me quiero ir con mis amigos porque no me quiero seguir enrollando contigo, namaste, tenga una buena noche, una buena vida y que Dios te bendiga, e irme, pues no cojo y le digo yo, no, perdón, mira, es que... Es que soy hetero. ¿Hetero? Why the fuck you lying? Why you always lying? Yo ya en el mismo momento que dije eso, yo ya supe que la había cagado. Porque te estás enrollando con ella, luego hetero no eres. Me miró con la cara de la experiencia, me miró y me dijo, ok, y se fue y me dejó ahí diciendo, Dios, soy lo puto peor. o sea, es que hasta tal punto estaba yo en el modo negacionista de esto no va conmigo. Lo que pasa es que creo que esa noche cambió algo, porque esa noche fue la primera vez que yo pensé, no eres hetero. Y para mí eso fue un antes y un después, porque a partir de ahí entré en el tenebroso mundo de la duda. En el momento en el que yo me bajo de la burra de soy hetero, me doy cuenta de que eso es mentira y entro en el terreno inexplorado de la duda, abro mucho más mi radar para entender qué me gusta y qué no. Y me hago más caso y me escucho, cosa que hasta ahora no había hecho porque simplemente había dado por hecho que me gustaban los tíos y ya está. Y para mí ese fue el mayor cambio. Me volví a Madrid, conocí a gente que estaba atravesando por situaciones similares. Al final encontrar apoyo en otros que están pasando por lo mismo que tú, te ayuda también a transitarlo de una manera mucho más, bueno, vale, pues no sé, no estoy sola, no soy la única bicha rara que está enfrentándose a una situación así. And this leads us back to this day. ¿Qué cosas me daban miedo cuando yo he decidido ponerme delante de la cámara hoy a hablar? A ver, evidentemente me preocupa hasta cierto punto cómo vaya a reaccionar el mundo de mi alrededor, ¿no? O sea, que para muchos va a ser como, ok, me la suda. A otros no se la sudará, a algunos les parecerá muy bien, a algunos les parecerá muy mal. Eso no es tanto lo que me preocupa, porque al final todo lo que haces en esta vida tiene circunstancias y llegas a la conclusión de que simplemente no le vas a gustar a todo el mundo todo el rato. Otra de las cosas que me preocupan realmente es el propio estigma que existe. Jo, es que ser bisexual ahora está de moda. O esta de... Pero ¿cómo sabes que eres bisexual si todavía no te has follado a una tía? En fin, una serie de estereotipos, una serie de prejuicios en los que incluso yo he participado. Al final, ser bisexual o no, pansexual, la etiqueta que cada uno decida adoptar es eso, es algo, es una etiqueta, es un título que tú decides usar para tratar de explicar o de identificar algo que tú sientes o algo por lo que tú estás atravesando. Sí que es verdad que yo he experimentado en muchas ocasiones un poco síndrome de impostor dentro del colectivo, ¿no? A modo, bueno, soy bi, soy la B, y al final el colectivo LGTBI es tan maravilloso, es un espacio donde Alexa, para. realmente se
promueve tanto la aceptación de las personas tal y como son, donde en el momento que tú sientas que perteneces, va a haber cabida para ti. Y al final, en resumen, yo por qué venía a contaros esto. A mí me ha ayudado infinitamente sentir que resonaba con cosas que decían otras personas atravesando la misma situación que yo. Es verdad que el cambio al final viene de dentro, o la conexión y hacer clic en ciertas cosas viene de dentro, pero los estímulos desde fuera que te van diciendo que lo que estás sintiendo está bien, que está muy bien de construir lo que pensabas que era tu realidad, a mí todo eso me ha ayudado infinitamente, y en la medida en que sea posible que yo haga lo mismo para otras personas, pues chica, me compensa. Francamente. Y me compensa porque al final creo que estamos desafiando esa idea absurda de que la cis-heteronormatividad predominante es lo normal. Creo que sería mucho más interesante si todas y todos hiciéramos el ejercicio de bajar a los adentros de nosotros mismos, de pensar realmente en quiénes somos, en qué nos gusta, en qué no nos gusta, e intentar dejar de lado los juicios y las preconcepciones sociales. Y aunque hay una gran amenaza de gente muy homófoba y absurdamente anacrónica que pretende seguir relegando todo esto a un lugar de vergüenza y a un lugar oculto, creo que por suerte cada vez todos tenemos más claro que nuestro lugar es ahí fuera, en la libertad y en el empoderamiento y en el orgullo. Y ya está. Hoy sí que no sé cómo acabar. Pero bueno, venga, voy a bailar porque estoy muy contenta y porque en este canal siempre bailamos un poquito.